Día 12 de junio. Día de indagaciones y descubrimientos. Un día mucho más interesante por varios motivos de lo que podía esperar. Como es natural, mi excursión empezó por la casa. El cuerpo principal del edificio es de la época de aquella gloriosa mujer que fue la reina Isabel. En la planta baja hay 2 galerías interminables, bajas de techo y paralelas, que resultan aún más oscuras y agobiantes por unos tétricos retratos de familia que me gustaría ver arder. Las habitaciones que dan sobre las galerías están bastante bien restauradas, pero apenas se usan. La complaciente ama de llaves que me sirvió de guía se ofreció a enseñármelas, pero añadió indecisa que temía que los encontrase algo desordenados. El respeto que me merecen mis propias faldas y medias exceden mucho al que puede inspirarme todas las habitaciones de la reina Isabel que quedan en el país, y sin vacilar renunció a explorar las regiones superiores de polvo y mugre por miedo a ensuciar mi hermoso y limpio vestido. El ama de llaves dijo: «Soy de su misma opinión, señorita». Parecía creer que soy la mujer más sensata que había conocido desde hacía muchos años. He hablado del edificio principal. 2 salas se añaden a sus extremos. El ala semidestruida de la izquierda, mirando la casa por el frente, fue una residencia independiente construida en el siglo XIV. Uno de los antepasados maternos de Sir Percival, no recuerdo cuál, ni me importa, unió nuevas construcciones al edificio principal, bajo ángulos rectos, en la época de la citada reina Isabel. El ama de llaves me advirtió que esta a la antigua se consideraba, tanto exterior como interiormente, una maravilla arquitectónica, según aseguraban personas muy entendidas. Poco después pude ver que esas personas tan entendidas solo habrían podido ejercitar sus habilidades en esta antigua propiedad de Sir Percival si previamente hubieran desterrado de su ánimo todo miedo a humedad, oscuridad y ratas. Por ello no dudé en declararme poco entendida en la materia, y sugerí a mi guía que deberíamos tratar a la antigua del mismo modo que habíamos tratado las habitaciones de la reina Isabel. El ama de llaves me contestó con la misma admiración no disimulada ante mi extraordinario sentido común. «Soy de la misma opinión, señorita». Entonces nos dirigimos al ala de la derecha, que había sido construida en tiempos de Jorge II y completaba aquella maravillosa promiscuidad arquitectónica de Blackwater Park. Era la parte habitable de la casa que habían decorado y restaurado interiormente con motivo de la llegada de Laura. Mis 2 cuartos y los mejores dormitorios de la casa se encuentran en el primer piso, y en la planta baja están el salón, el comedor, una biblioteca, un salón para el desayuno y un gabinete precioso acomodado para Laura. Todo ello decorado y amueblado con lujo y refinamiento modernos. Ninguna de las habitaciones de Blackwater puede compararse a las salas grandes y espaciosas de Limbridge. Sin embargo, todas parecían acogedoras. Yo estaba muy asustado por lo que había oído decir de esta casa, de sus sillas pesadas y rígidas, de sus vidrieras lúgubres, de sus cortinas deslucidas y rancias, de todos esos armatostes inútiles y horribles que las gentes que nacen sin sentido de lo confortable acumulan a su alrededor, sin preocuparse de su deber de cuidar que sus huéspedes estén a gusto. He sentido un alivio indecible al darme cuenta de que el siglo XIX ha invadido esta extraña mansión que va a ser mi futuro hogar y ha barrido los polvorientos viejos tiempos fuera del alcance de nuestra vida cotidiana. Me pasé la mañana vagando por la casa. Me entretuve en los cuartos de abajo y luego en el parque y en la gran plazoleta formada por 3 fachadas de la casa, junto a la majestuosa verja de hierro y la puerta cochera que la cerraban de frente. En el centro de la plaza se ve un gran estanque redondo con los bordes de piedra, y en medio de él se levanta la figura de bronce de un monstruo alegórico. En el estanque saltan pececillos dorados y plateados, y lo rodea una ancha franja de césped, el más suave que pisé en mi vida. Por allí anduve paseando por el lado sombreado hasta que llegó la hora del almuerzo, después de la cual me puse el sombrero de paja y salí sola, bajo los cálidos rayos del sol, a conocer los alrededores. La luz del día me confirmó la impresión que tuve la noche anterior de que en Blackwater hay demasiados árboles. La casa está asfixiada por ellos. En su mayor parte son árboles jóvenes y están plantados demasiado cerca unos de otros.
Sospecho que el anterior propietario de la finca hizo una tala abundante para vender madera, y Sir Percival ha tenido un rabioso empeño en llenar todos los espacios vacíos con creces y lo más rápido posible. Miré a mi alrededor y vi frente a la parte izquierda de la fachada un jardín de flores. Me encaminé hacia allí para ver qué podía descubrir en él. Al acercarme vi que el jardín era pequeño, pobre y poco cuidado. Lo crucé y abriendo una cancela que vi en la empalizada, me encontré en medio de una plantación de abetos. Un hermoso sendero tortuoso hecho artificialmente me llevó a través de los árboles, y por lo que sabía de aquella tierra, comprendí que me acercaba a un terreno arenoso y abundante en brezos. Después de haber andado por el bosque de abetos más de media milla, según mis cálculos, el sendero daba un brusco giro, y me encontré de repente con que los árboles se habían terminado, y me hallaba con una gran explanada a orillas del lago de aguas negras, de donde le viene el nombre a esta finca. Todo el terreno en declive que tenía delante estaba cubierto de arena, con montecillos de brezos que rompían la monotonía del paisaje. Era evidente que en otro tiempo el lago debió llegar hasta donde me hallaba, y poco a poco se había ido secando y reduciéndose hasta ocupar una tercera parte del tamaño primitivo. Vi sus aguas tranquilas y estancadas como a un cuarto de milla de distancia, formando charquitos separados entre sí por montículos de tierra, por ramas y juncos. En la otra orilla, muy lejos de mí, los árboles volvían a parecer espesos y oscuros, ocultando a mi vista todo el panorama y reflejando sus sombras negras sobre las aguas perezosas y poco profundas. Cuando me acerqué vi que en la orilla contraria el terreno era húmedo y pantanoso, cubierto de hierba frondosa y con sauces escuálidos. El agua, muy clara en la parte que bañaba la orilla de arena, descubierta bajo el sol, parecía negra y emponzoñada en la orilla cenegosa, ensombrecida por las ramas curvas de los árboles que caían sobre sus márgenes. Las ranas cantaban y las ratas saltaron asomando por el agua sombría, como si ellas mismas fuesen sombras vivientes cuando me aproximé a la orilla pantanosa. Vi allí los restos de una barca destrozada cuya mitad sobresalía del agua. Sobre su parte seca caía el reflejo enfermizo de un rayo de sol que penetraba por un claro entre los árboles, a cuyo calor se refugiaba, traicionera en su inmovilidad y enroscada curiosamente, una serpiente. A cualquier parte que se mirase, el paisaje sugería tristeza y desolación, y la luz radiante del cielo, en aquel día de verano, parecía aumentar la lóbrega melancolía y el abandono de aquellos parajes que alumbraba. Di la vuelta y ascendí al brezal, y dejando el sendero me dirigí hacia una barraca de madera vieja y desportillada, en la parte que daba al bosque, y a la que hasta entonces no había prestado atención, atraída por la visión del lago grande y salvaje. Al acercarme a la barraca vi que en algún tiempo había servido para guardar las embarcaciones, y que posteriormente se intentó convertirla en una glorieta, colocando en su interior un banco de pino, unas sillas y una mesa. Entré y me senté unos instantes para descansar y tomar aliento. No llevaría en la barranca más de un minuto cuando me sobresaltó ver cómo el sonido de mi propia respiración, acelerada, estaba secundado por un extraño eco muy próximo a mí. Escuché con atención y oí una respiración profunda y dificultosa que parecía proceder de debajo del asiento que ocupaba. Es difícil que un susto venza mis nervios, pero en aquella ocasión me levanté de un brinco asustada. Llamé. Nadie me contestó, y armándome de valor me decidí a mirar debajo del banco. Allí, acurrucado en el rincón más escondido, estaba la desdichada causa de mi terror. Un pobre perro. Un perro de aguas blanco y negro. Cuando lo vi lo llamé, lanzó un débil aullido, pero no se movió del sitio. Corrí al banco y le miré más cerca. Los ojos del pobre animal estaban ya casi vidriados, y se veían rastros de sangre en su lustroso costado blanco. La miseria de un ser débil, abandonado y mudo, es seguramente una de las cosas más tristes y penosas que se pueden contemplar en el mundo. Lo cogí en mis brazos con el mayor cuidado y lo deposité en una especie de hamaca que hice recogiendo los bordes de mi falda. Así llevé al perro deprisa y tratando de no hacerle daño, a casa. No encontré a nadie en el vestíbulo y subí enseguida a mi salón. Hice en uno de mis viejos chales una cama para el perro y llamé con la campanilla.
apareció la criada más corta y alta que puede ser imaginable, llena de una exultante estupidez capaz de soliviantar la paciencia de un santo. Al ver el animal herido tendido sobre el suelo, la cara informe y grasienta de la moza se retorció en una ancha sonrisa. ¿Qué ve usted aquí de gracioso para reírse?, te dije con la misma vehemencia como si fuera una criada mía. ¿Sabe usted de quién es este perro? No, señorita, no tengo idea. Se detuvo, miró la sangrante herida del animal y de repente su rostro se iluminó con el resplandor de una revelación, y señalando la herida con un guiño de satisfacción exclamó: «Esto es cosa de Baxter, sí que lo es». Yo estaba tan desesperada que estuve a punto de estirarle las orejas. «¿Baxter?», dije. «¿Quién es ese bárbaro que se llama Baxter?». La muchacha volvió a sonreír aún más contenta. «Pero señorita, por Dios, si Baxter es el guarda de la finca, y cuando encuentra perros vagabundos que andan por ahí, va y les pega un tiro. Es obligación suya, pues es el guarda, señorita. Creo que este perro se morirá. Es aquí donde le han pegado el tiro, ¿verdad? Esta es cosa de Baxter, ya lo creo que lo es. Son cosas de Baxter, señorita, y es obligación». En aquel momento me indigné tanto que hubiera deseado que Baxter hubiera disparado contra la criada en vez de hacerlo contra el perro. Pero viendo que era imposible esperar que aquella criatura sublimemente obtusa me ayudase a aliviar algo los sufrimientos del pobre animal tendido a nuestros pies, le dije que avisase al ama de llaves para que hiciese el favor de venir a mi cuarto. Salió con la misma sonrisa de oreja a oreja que exhibía al entrar. Cuando cerraba la puerta oí que decía muy bajo a sí misma: «La excusa de Baxter y es obligación de Baxter, no es más que eso». El ama de llaves, una persona de cierta educación e inteligencia, llegó enseguida trayendo con precaución un poco de leche caliente y agua templada. En el momento de ver el perro en el suelo se detuvo y cambió de color. «Dios me ampare», exclamó el ama de llaves. «Pero sí, este debe ser el perro de la señora Catterick». «¿De quién?», le pregunté llena de asombro. «De la señora Catterick. ¿Es que usted conoce a la señora Catterick, señorita Halcombe?». «Personalmente no, pero he oído hablar de ella». «¿Vive aquí? ¿Sabe algo de su hija?». «No, señorita. Vino precisamente a buscar noticias de ella». «¿Cuándo?». «Ayer mismo. Parece ser que alguien le dijo que en la vecindad se había visto a una forastera que respondía a las señas de su hija. Pero nosotros no hemos oído nada, ni tampoco saben nada en el pueblo, donde envié para que hiciesen indagaciones de parte de la señora Catterick. Seguramente trajo ella aquí al pobre perrito, pues cuando se fue vi que corría a su lado. Supongo que el pobre animal se perdió entre los abetos y le dispararon un tiro. ¿Dónde la encontró usted, señorita Halcombe?». «En ese viejo cobertizo que está cerca del lago». «Ah, sí, está al lado de los abetos. Seguramente el pobre buscó algún sitio donde refugiarse para morir, como hacen los perros. Si consigue mojarle los hocicos con un poco de leche, señorita Halcombe, yo trataré de limpiarle la herida. Hay que lavar estos pelos, están llenos de sangre. Me parece que desgraciadamente ya es muy tarde, pero trataremos de hacer lo que podamos». La señora Catterick. Este nombre resonaba en mis oídos como si el ama de llaves no hubiera pronunciado más palabras que estas. Mientras nos ocupábamos del pobre perro, volvieron a mi imaginación las palabras premonitorias de Walter Hartright. «Si algún día Anne Catterick se cruza en su camino, señorita Halcombe, aproveche la oportunidad mejor de lo que supe aprovecharla yo». Por de pronto, el haber hallado el perro de aguas herido me había hecho enterar de la visita de la señora Catterick a Blackwater Park. Este acontecimiento, a su vez, podía llevarme a otros. Me propuse aprovechar la oportunidad que se me ofrecía para conocer cuanto fuera posible. «¿Dijo usted que la señora Catterick vive cerca de aquí?», pregunté. «No, que va», dijo el ama de llaves. «Vive en Welmingham, justo al otro extremo del condado, lo menos a 25 millas de distancia». «Supongo que conocerá a la señora Catterick desde hace años». «Al contrario, señorita Halcombe, no la había visto nunca hasta ayer.
Por supuesto que había oído hablar mucho de ella, porque me habían contado lo bien que se portó Sir Percival cuidándose de poner en tratamiento médico a su hija. La señora Catherine se porta de forma algo extraña, pero tiene un aspecto del todo respetable. Se puso fuera de sí cuando comprobó que no se sabía nada. Al menos ninguno de nosotros sabía de que se había visto aquí a su hija. Me interesa bastante la señora Catherine. Quise prolongar la conversación todo lo posible. Me hubiese gustado llegar ayer a tiempo para verla. ¿Estuvo mucho rato aquí? Sí, contestó el ama de llaves. Estuvo bastante tiempo, y aseguro que hubiera estado más si no me hubiesen avisado para atender a un señor desconocido que preguntaba cuándo llegaría Sir Percival. La señora Catherine se levantó y se fue enseguida cuando oyó a la doncella decirme qué quería aquel señor. Al marcharme me dijo que no era necesario que le hablase a Sir Percival de su visita. Por cierto que me pareció una observación un poco absurda, teniendo en cuenta que yo llevo la responsabilidad de todo. Yo también pensé que lo era. Sir Percival me había hecho creer en Limerick que entre él y la madre de Anne existía una gran confianza. Si así era en realidad, ¿por qué tenía ese empeño para que para él fuese un secreto su visita a Blackwater Park? Probablemente, dije, viendo que mi interlocutora esperaba mi opinión sobre aquel deseo de la señora Catherine. Se figuraría que su visita recordaría a Sir Percival que su hija no había aparecido, y que esto podría dolerle. ¿Y habló mucho de ese asunto? Muy poco, contestó el ama de llaves. Habló sobre todo de Sir Percival, y me hizo 1000 preguntas sobre el viaje que había hecho, dónde había estado y cómo era su mujer. Ya le dije que se puso fuera de sí cuando vio que aquí no existía ni el rastro de su hija, pero más bien por indignación que por tristeza. La doy por perdida, señora, la doy por perdida, fueron sus últimas palabras, si mal no recuerdo. Y entonces empezó a hacerme preguntas sobre Lady Clyde, deseando saber si era guapa, si era agradable, si era joven y rica. Dios mío, ya me parecía a mí que no había remedio. Mire usted, señorita Halcombe, el pobre animal ha dejado de sufrir. El perro estaba muerto. Cuando las palabras joven y rica salían de labios del ama de llaves, el animal lanzó un débil gemido y se agitó con una última convulsión. Todo había sucedido con una rapidez sobrecogedora y en el momento nuestras manos tocaban un animal exánime. 8 de la noche. Acabo de cenar sola, abajo. El sol rojo de poniente anda detrás de los espesos árboles que veo desde mi ventana. Vuelvo a mi diario para aplacar la impaciencia con que espero el regreso de los viajeros. Según mis cálculos, ya debían haber llegado. Qué silenciosa y vacía está la casa envuelta en la quietud somnolienta de la noche. Dios mío, ¿cuántos minutos faltarán para que oiga las ruedas del coche y baje corriendo las escaleras para encontrarme en los brazos de Laura? Pobre perrito. Desearía que mi primer día en Blackwater no estuviera relacionado con la muerte, aunque solo fuera la de un animal extraviado. Welmingham. Volviendo un poco hacia atrás en estas páginas veo que Welmingham es el nombre del lugar donde habita la señora Catherine. Aún conservo su breve nota, su respuesta a aquella carta sobre su desdichada hija que Sir Percival me obligó a escribir. Uno de estos días, cuando encuentre una ocasión oportuna, iré a ver a la señora Catherine y llevaré conmigo su carta, que me introducirá ante ella, y tal vez la señora Catherine me dirá algo más en una entrevista personal. No comprendo su empeño en ocultar su visita a Sir Percival, y sobre todo no me siento tan segura como el ama de llaves parece estar de que su hija no está cerca de aquí. ¿Qué hubiera dicho Walter Hartright en estas circunstancias? Pobre querido Hartright. Ya empiezo a echar de menos su disposición a ayudar y sus honrados consejos. Me parece que he oído algo. ¿Son los criados que se precipitan a la puerta? Sí, oigo las ruedas de un coche. Oigo paifar los caballos. Fuera mi diario, mi pluma, mi tinta. Los viajeros han regresado. Mi querida Laura está por fin en casa de nuevo.